bienvenida al resumen de noticias que lineainformativa.com ha preparado como cada semana para usted. Soy Alejandra Salado, iniciamos. Bloquean mina de oro en Peñasquito. Normalistas se enfrentan con la policía. Procurador renuncia a su escolta. Pemex solapa corrupción. Vuelca pipa y derrama 5,000 litros de gasolina. Inició la semana con el bloqueo por parte de ejidatarios en los accesos a una de las minas de oro más importantes de México, ubicada en el semidesierto zacatecano. Todos los accesos a una de las minas de oro más importantes en Zacatecas y en la región norte del país se encuentran bloqueados por habitantes de las comunidades vecinas al complejo. Detenerle a la gente que trabaje, ¿va? A ver si así nos hace más, nos pone más atención. Hace más de una década, cuando los ejidatarios decidieron rentar sus tierras para que la mina se instalara, no se les advirtió que la explotación de los recursos los dejaría sin agua. El agua, y que ahorita ya en el manantial de nosotros, ya antes contábamos con agua, ahorita ya no tenemos ni para los baños ni para nada. La falta de agua es solo uno de los 19 puntos de un pliego petitorio que desde hace 7 años ha originado paros en la mina. Esta dinámica es la única forma que los ejidatarios han encontrado para obligar a cumplir lo pactado al corporativo canadiense. Hemos conseguido en ocasiones anteriores que nos cumplan el compromiso, porque sí nos han cumplido unos, otros no. Y todo lo que hemos visto y lo que nos han cumplido es a base de la puerta. A punto de cumplirse una semana del bloqueo en los accesos, la mina sigue operando en su interior, pero ningún insumo ingresa ni el valioso material sale. El bloqueo que mantienen los pobladores para la entrada y salida de vehículos pudiera paralizar en breve las operaciones de la mina. La empresa de capital extranjero no se ha negado al diálogo, pero pone como condición para el cumplimiento de lo ya pactado que las puertas se abran. Que levantemos el bloqueo, lo levantemos y nos sientemos a platicar. Nosotros salimos y le decimos a la gente porque nosotros somos ejecutores de ideas de la gente. Entonces la gente nos dice que no, porque ya llevamos bastante tiempo platicando con ellos y de todos modos nos han llevado así a largas. Una comisión negociadora ha viajado a la Ciudad de México para encontrar una solución ante instancias federales y que la mina que surte del material a diferentes regiones del mundo opere con normalidad mientras los pobladores recuperan el agua. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Alejandra Salado. Un enfrentamiento entre normalistas rurales y policías se registró en la autopista Zacatecas-Aguascalientes. Un día después, los estudiantes marcharon en la capital del estado. A 15 años de la represión policíaca estudiantil, normalistas rurales de Zacatecas se manifestaron contra el entonces gobernador Ricardo Monreal, quien hoy aspira a ser candidato por una jefatura delegacional en la Ciudad de México. 15 años en donde nuevamente el Estado hizo uso de la fuerza pública para callar las voces de justicia, las voces de peticiones, que es lo que venían a hacer nuestros compañeros en aquel entonces. Los normalistas rurales aseguran que la magnitud de la represión policíaca en el caso Ayotzinapa solo era cuestión de tiempo y en Zacatecas las agresiones ya se habían sentido. ¿Por qué tenemos que llegar a venir a Zacatecas, a hacer una manifestación, a hacer una toma de casetas? No nos dan apertura en diálogos en gobierno, y cuando lo hacen simplemente nos dicen que se analizarán las cosas. Desde hace 15 años el pliego petitorio de atención para dignificar las condiciones de estudio siguen siendo las mismas, situación que los estudiantes utilizaron como justificación de los destrozos carreteros ocurridos apenas este lunes. Pero para esto, el gobierno siempre encuentra una excusa para lanzar esos perros rabiosos vestidos de negro, esos buitres que simplemente son o están pagados por nuestros impuestos. La manifestación de cientos de normalistas estuvo encabezada por una camioneta de gobierno retenida por los estudiantes. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández. Sorpresivamente, el procurador del estado anunció que renunciaba a su escolta. Aseguró que se defendería personalmente de ser necesario. Renuncia a su escolta personal el procurador de Zacatecas, quien aseguró que las condiciones de seguridad en el estado ya no justifican una guardia excesiva. Traer 1 o 2 vehículos atrás del tuyo con gente armada cuidándote. El fiscal zacatecano hizo un llamado a todos los funcionarios públicos para que renuncien a protección especial no justificada que le cuesta a la ciudadanía. Sin embargo, ningún otro funcionario, desde mi muy personal punto de vista,
es justificable que utilicen estos despliegues de seguridad que resultan excesivos e incluso en algunas ocasiones ofensivos para la sociedad. En adelante, Arturo Nale tampoco contará con más asistentes personales. De no utilizar más que un chofer que me ayude a estacionar. Para un sector de la población, el mensaje es un buen signo de la recuperación de la tranquilidad en el estado. Está muy bien como un ejemplo para que agarremos confianza a todos y ojalá que de veras haya seguridad. Para otros, la medida no soluciona los secuestros, extorsiones y otros delitos que sufren los zacatecanos. Pero a veces se da uno cuenta de otras cosas que dices tú, ¿dónde quedó pues la supuesta seguridad que están implementando? Al renunciar a su escolta, será el propio procurador quien se defiende en caso de sufrir un ataque. Yo tengo un arma en mi vehículo y no necesito licencia para portarla. La ley autoriza a los procuradores el portar armas. Con la medida, 6 elementos de la Policía Ministerial regresan a sus funciones en la investigación de delitos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Se disipó la amenaza de que Zacatecas se quedara sin abasto de gasolina, aunque las acusaciones de los gasolineros hacia Pemex por corrupción siguen afectando la distribución del combustible en Zacatecas. Comenzó a fluir la gasolina en Zacatecas luego de que la semana pasada los distribuidores informaron que el combustible se había agotado. La llegada del energético es gradual y aún existe desabasto. Pues nosotros lo que queremos que no sea como la Mejoral, que nada más nos se den alivio por un momentito. Queremos que la solución ya se solucione de una manera definitiva. Las tomas clandestinas fueron el origen para el desabasto. Ahora la corrupción en la distribución de Pemex pudiera afectar la llegada de las gasolinas, denunciaron empresarios. Solamente ya cuando se da una mochada, pues sí casi seguro que se les va a dar el trato. Cuando no hacen esa situación, pues se tienen que venir de vacíos y pues es el problema que acá en sus estaciones tienen el problema de desabasto. Una compleja red de extorsión opera con la complacencia de la paraestatal, señalaron los distribuidores de gasolina afectados. Pues vienen siendo allí los empleados de Pemex. Vienen siendo los empleados de Pemex y hacen los acuerdos con los choferes de los empresarios. Un sector de la población opina que el desabasto de gasolina tiene que ver con una estrategia para seguir incrementando precios. Más aún es que son medidas muchas veces para subir los precios, son estrategias. Aún quienes no tienen automóvil son afectados por la falta del combustible y dicen sentirse amenazados por un posible aumento de precios generalizados a raíz del desabasto. La fría es para todos, sí, es para todos. Los gasolineros del país han formado un frente común para atender el desabasto de gasolina en al menos 3 estados. Sabemos que Tlaxcala y Puebla están en el mismo problema de desabasto. Al menos durante las próximas semanas, la mayoría de gasolina que se consume en la entidad seguirá llegando por tierra. De Aguascalientes la Premium y de Durango la Magna y Diesel. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Y mientras en Zacatecas se padece escasez de gasolina, en San Luis Potosí se evitó una tragedia. Más de 5,000 litros de combustible fueron derramados al volcar una pipa en San Luis Potosí. Entre 5 o 6 mil litros de gasolina en los que se tiraron. El combustible pretendía surtir al vecino estado de Zacatecas, donde los distribuidores aseguraron la semana pasada que se quedaron sin una gota de gasolina. Proveniente de la ciudad de Ciudad Madero, Tamaulipas, con destino a la ciudad de Zacatecas, transportando gasolina. El conductor de la pesada unidad admitió su responsabilidad sin darse a la fuga. Me orillé un poquitillo de más y donde colió el camión, o sea, se bajó el dolly y me quebró el perico del primer tanque. La circulación en el importante eje carretero fue limitada para garantizar la seguridad de los automovilistas ante el riesgo inminente. Pudo haberse prendido el tanque, pudo haber sido una situación un poco más conflictiva. Por esta carretera circulan miles de litros de gasolina en pesadas unidades que tratan de surtir la escasez de combustible en el estado de Zacatecas. Con información de Carlos Ventura en San Luis Potosí, línea informativa Alejandra Salado. Esta semana, la opinión en línea con el analista Mario Padilla. El 14 de enero, los 180 concesionarios, vendedores de combustibles fósiles, entiéndase gasolina verde o roja en el estado, amagaron. Dijeron, el 14 de enero cerramos todo porque tenemos desabasto. La medida generó
un mayor desabasto. Solo en la capital del estado las estaciones de servicio se pusieron hasta el gorro y algunas bajaron, digamos, de una capacidad de 10,000 hasta 5,000 litros. Fue una cosa de locos durante la semana anterior al 14 de enero. Después empezó el peine. El desabasto, no estaba llegando suficiente combustible. ¿Qué es lo que estaba pasando? Querían hablar con la gente de Pemex y si no había respuesta, se iban a lo máximo. Dentro de las teorías clásicas de la política, estas son las formas de presión más exactas en un momento determinado. Es decir, vamos a buscar lo máximo para obtener lo mínimo. Obtuvieron lo mínimo, como generalmente ocurre. ¿Qué fue lo mínimo? Lo mínimo requerido, es decir, suministro de combustible. En este tenor, y todavía cuando no se daba a conocer que iban a desistir de su idea, en la carretera Zacatecas-San Luis Potosí, una pipa de 25,000 litros tuvo un accidente, tuvo un percance y perdió 5,000 litros de combustible que venían para el Estado. Fue el primer viso de solución que se había dado sin que se hubiera hecho oficial, sino hasta el día 13 de enero, cuando a través de la Asociación de Gasolineros del Estado dijeron que el suministro iba a ser reabastecido. ¿Qué es lo que subyace en todo esto? ¿Por qué hay desabasto? Parte de lo que se quejaron los gasolineros es que hay corrupción. ¿Qué tipo de corrupción? Los choferes, los despachadores quieren dinero por prestar un servicio al que debemos entender por un contrato laboral vía Pemex, vía paraestatal, están obligados a hacer. No es una graciosa concesión, sino algo que está dentro de esto. Se ha permitido, se ha tolerado. No fue por generación espontánea, ni de la noche a la mañana dijeron, dame dinero, si no, no te surto. Esto seguramente tiene mucho tiempo, pero tal vez llegó a un punto de límite y a un punto de quiebre. La situación finalmente se normalizó y todo quedó como pasa en Zacatecas, llamarada de petate. Gracias, Mario. Y ahora voy con Heinar Delgado, que se encuentra en la Ciudad de México. Gracias, Alejandra. Hay malas noticias para los emprendedores de negocios este 2015, ya que el gobierno federal informó de un recorte de recursos para apoyar a empresas particulares y empresas en crecimiento. El legislador, que es el que finalmente tiene esta decisión, hizo una reasignación de recursos de 1,000 millones de pesos en el sector economía que perjudicaron al Fondo Emprendedor por ese monto. Esta medida supone una baja en la creación de nuevas empresas y por ende en la creación de nuevos empleos. Este es mi reporte desde la Ciudad de México. Yo soy Heinar Delgado y regresamos al estudio. Gracias, Heinar, por la información. Este ha sido el resumen de noticias de lineainformativa.com. Les recuerdo que esta y más información puede encontrarla a detalle en nuestro sitio de internet. Soy Alejandra Salado. Hasta pronto.